Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy, para hablar con nosotros de liberalismo, de religión, de Europa, está el profesor Ignacio Sánchez Cámara. Ignacio, bienvenido. Buenos días o buenas tardes y muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos desde ya hace varias décadas. Es articulista y ha ocupado un cargo importante en la revista de Occidente y además ha sido director del Centro de Estudios Orteguianos en el Instituto Ortega y Gasset y ha tocado distintos palos a lo largo de sus artículos y de sus libros, temas fundamentales como Europa, como la familia, pensadores como Ortega y Gasset, y de todo ello vamos a hablar hoy. Para comenzar hablando de uno de los temas que tenemos hoy señalados, que es la familia, me gustaría leer una breve cita de Chesterton y a continuación, profesor, si quiere, nos expone un poco cuál es su visión de la familia como un eje importante de la sociedad. La frase de Chesterton dice así, o la breve cita. El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia. ¿Qué visión tiene de la familia en su obra, Ignacio? Bueno, yo publiqué hace unos años un libro titulado La familia sin más y tenía un subtítulo que es, yo creo que es un poco lo que indica la idea que tengo de la familia, ¿no? La institución de la vida. Bueno, luego te algunos otros artículos y alguna otra publicación, pero vamos. Yendo a la pregunta, no se trata tanto o solo de una reivindicación de la institución de la familia tal como se ha conocido en la tradición europea desde los tiempos de los romanos hasta nuestros días, que también. Pero en cualquier caso, yo comprendo que puede haber distintas formas de organización de la familia, no solamente una. Pero en cualquier caso, todas ellas tendrían que estar orientadas a la transmisión de la vida, o abiertas por lo menos a esa transmisión. De manera que una familia poligámica tendría, desde mi punto de vista, defectos, no ya defectos, sino graves defectos, pero podría considerarse como familia en la medida en que transmita la vida y esté organizada de alguna manera. Pero, por el contrario, una familia o un matrimonio entre personas del mismo sexo no encajaría en esa noción. Claro, si alguien me pregunta que de dónde he extraído esa noción, pues yo podría contestar que hay una institución en la historia de la humanidad que ha tenido encomendada esa misión, la procreación y la educación de los hijos, ¿no? Y eso podrá revestir distintas formas, podrá haber divorcio o no, podrá haber lo que se quiera. Incluso, hasta exagerando un poco, podríamos decir que una comuna podría ser una familia, ¿no? Pero una unión entre personas del mismo sexo difícilmente encajaría en esa noción, y no por motivos morales, sino porque no sería propiamente una realización de la institución familiar. Se habla ahora mucho de la puesta en el cuestionamiento, digamos, de la nación como organización política. Digamos que en otros tiempos pues había tribus, etcétera, y muchos de los secesionistas o de los globalistas que quieren destruir las naciones argumentan que igual que esas formas de agrupación desaparecieron, desaparecerán las naciones. Y podríamos decir, haciendo una analogía, que de igual manera se quieren proponer modelos distintos al de la familia tradicional, que cada día en los medios de comunicación y por parte de ciertos políticos y supuestos intelectuales es puesta en cuestión, ya no solo por el planteamiento de modelos alternativos, sino también por ideas como que el Estado controle a los hijos, como que sean parte de un grupo y no de sus padres, etcétera, etcétera, o que incluso los niños puedan tomar decisiones como cambiarse de sexo sin el consentimiento de sus padres si un médico ve viable esa operación que el niño desea. Eh, ¿Qué le respondería a alguien que le dijera que la familia es algo condenado a desaparecer o que como cualquier otro orden social pasado en la historia, el hombre con su mera voluntad puede decidir erradicarlo? No, yo creo que la familia no puede desaparecer. Puede
padecer graves crisis o una desnaturalización de lo que realmente es. De hecho, en la legislación más reciente en nuestro país, por no ir más lejos, sobre la familia, ya se ha producido esto, ¿no? Pero no cabría hablar de su desaparición como institución. No creo que sea posible porque, ya digo, si es la institución de la vida, mientras haya nacimientos, mientras haya nuevos hombres, pues tendrá que existir la familia. Por lo tanto, claro, se pueden hacer muchas conjeturas sobre el futuro, a saber, ¿no? Pero yo creo que es imposible vida humana sin familia, porque esa transmisión de la vida, aunque fuera de la forma más, digamos, primitiva o incluso decía hasta salvaje, tiene que tener algún rasgo institucional para que sea propiamente en familia, y eso difícilmente desaparecerá, ¿no? Salvo que el hombre caiga en una pura barbarie, y aún así en las formas de sociedad primitiva hay familia también, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que mientras haya vida humana pueda desaparecer la familia. Podrá entrar en crisis, ser atacada, de intentar cambiar su naturaleza, pero no propiamente extinguirse. Por ejemplo, en la Unión Soviética se sabe que uno de los intereses que tenía la dictadura era que los niños denunciaran a sus padres o los hermanos se denunciaran entre sí o incluso los propios cónyuges, porque de alguna forma los totalitarismos, que también se vio en el nazismo, en el fascismo, necesitan destruir ese vínculo, necesitan de esa forma alienar a los seres humanos y de alguna forma también estamos asistiendo a un intento de destrucción en el que yo también creo con usted que es muy difícil que llegue a producirse porque es tan sumamente natural el vínculo que por mucho que se esfuerce un poder en intentar volatilizar esos vínculos están tan arraigados que es difícil, pero aún así ese intento de alienación, ¿a qué conduciría? Bueno, que se intenta, que se ha intentado y que posiblemente se intentará, es cierto. No tanto destruirla completamente como someterla al poder político, ¿no? Claro, el ideal de todo sistema totalitario es que la sociedad quede reducida a una muchedumbre de individuos desorganizados y a un único poder central absoluto, ¿no? De hecho, cuando Tocqueville reflexiona sobre la democracia, en Europa, no solo en América, claro, plantea cómo el antiguo régimen ya había trabajado en favor de la igualdad, porque al final, claro, había una desigualdad entre el monarca y su camarilla, por decirlo así, ¿no? y los ciudadanos, los súbditos mejor, pero no había más. Se cargaron a la aristocracia, intentaron someter a la iglesia también al poder político, y el ideal es ese. Claro, cuando llegó la revolución bastó con destronar al rey y ejecutarlo más tarde para que el trabajo ya estuviera perfecto, ¿no? Claro, la familia se puede entender también así como una especie de desafío al poder absoluto. Por pequeño que sea, es un ámbito en el que el poder no debería entrar. Claro, para el totalitarismo es importante entrar en todo, controlarlo todo, de ahí el nombre, y también la familia, ¿no? Ya no sé si tanto acabar con ella como someterla. Someterla, poder que el padre no tenga autoridad sobre los hijos, sino que sea el Estado, que tampoco pueden decir la educación, sino que sea el Estado el que lo haga, etc. Ese es un poco su ideal. Por eso la familia es uno de los mecanismos también de defensa de la libertad. Usted es un pensador español que se ha especializado en el estudio del liberalismo, ha citado ya en varias ocasiones a Tocqueville, hace poco dio una excelente conferencia en el propio Club Tocqueville sobre el pensador. Y yo quisiera preguntarle por la imbricación entre ambos términos, liberalismo y familia. El liberalismo, un poco siguiendo lo que acaba de decir, podría servir de parapeto al poder del Estado y en ese sentido ser entendido como un eje o como un núcleo constituyente del liberalismo, de libertad del individuo. Sí, perdón, no sé si que ha habido un ruido, ha debido entrar un correo ya en un momento de la pregunta que me he perdido quizá algo. O sea, entiendo la idea del liberalismo como freno, como obstáculo al totalitarismo y la defensa de la libertad, pero había una comparación con otro concepto quizá que me parece que se me ha escapado. Con el de familia, decía, un poco cómo se relacionarían en ese sentido de resistencia al Estado o incluso de garante de libertad, la familia y los ideales fundamentales del liberalismo entendido como teoría política. Claro, es una filosofía general, una filosofía política
que defienda la libertad hasta el punto de que su denominación la incluye como concepto fundamental, naturalmente tenderá a defender también la libertad en el ámbito familiar y, sobre todo, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ¿no? En este sentido, me parece muy significativo que la reivindicación de ese derecho no es solamente propio de concepciones religiosas, o para decirlo más claramente, del cristianismo, que también lo es. Y no se trata tampoco de una defensa de ciertos privilegios que ha podido tener la Iglesia en el pasado en el ámbito de la educación. Se trata simplemente de reivindicar la libertad. Y en esa reivindicación van juntos creyentes y no creyentes, cristianos y agnósticos, porque es un principio simplemente de defensa de la libertad. Pensemos, por ejemplo, en autores como Condorcet, por ejemplo, no cristiano, como John Stuart Mill tampoco. John Stuart Mill defiende que el papel de los gobiernos en la educación debe reducirse a garantizar el ejercicio del derecho, pero no a determinar el contenido de la educación. Y lo mismo con Condorcet, es decir, que la verdad no depende del sufragio universal, también lo dijo Hume, ¿no? La verdad no depende del sufragio universal y, por lo tanto, los estados no tienen ninguna autoridad para decidir lo que es verdadero o falso, bello o feo, o bueno o malo en el orden moral, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, el liberalismo defiende la libertad también en ese ámbito. Podrá haber distintas concepciones entre pensadores liberales acerca de cómo deba ser la familia, pero siempre la defenderán frente a un poder totalitario. Quisiera preguntarle ahora, cambiando un poco de tercio, sobre otro tema que ha tratado, que es el pensamiento de Ortega, más concretamente el término minoría selecta en relación a su libro De la rebelión a la degradación de las masas y a las distintas ediciones que ha hecho usted de Ortega. ¿Por qué le ha interesado esto? Y además un poco en relación también con esa idea de Europa y sus bárbaros, con el segundo término, sobre todo esos bárbaros modernos tienen algo que ver con la degradación de las masas y en ese sentido la minoría selecta podría ser un contrapunto. Bien, voy a intentar no extenderme demasiado, aunque la pregunta, la verdad es que me pone fácil esa extensión. Bueno, ¿por qué me interesé por ese asunto? Bueno, hay dos motivos, ¿no? El primero es que yo fui desde muy joven, muy aficionado a leer ya algunos libros de filosofía, especialmente de filosofía española, y recuerdo concretamente que dos de los autores que leí en esa época pues, fueron Unamuno y Ortega y Gasset. Eso por un lado. Luego, cuando terminé los estudios de Derecho y me decidí a hacer una tesis doctoral en Filosofía del Derecho, pues me vino de forma muy natural el pensamiento de Ortega, porque ya lo conocía algo, no muy profundamente, pero lo conocía bastante. Y luego la segunda motivación, ya menos quizá casual, ¿no? Bueno, tampoco que fuera casual esta primera, ¿no? Tuvo que ver con la situación social y política de España en esos años, porque estoy hablando de una época inmediatamente posterior a la muerte de Franco, y en una universidad con bastantes convulsiones políticas y de todo tipo, ensayos revolucionarios, vuelta, en fin, digamos una universidad conflictiva. Para poner un ejemplo, cuando yo estudié quinto de carrera de Derecho, era el año que murió Franco, y durante mucho tiempo tuvimos a un policía, pero el policía con uniforme en la puerta del aula, una cosa que hoy puede parecer, o no, parecerá realmente chocante, ¿no? Pero claro, yendo enseguida un poco el pensamiento de Ortega, que es lo que quizá importe, no tanto a lo más anecdótico, personal. Claro, yo me encontraba en una situación en la que todos hablaban de democracia, luego la entendían de modos distintos. Me sorprendía también que hablaran de democracia en nombre de dictaduras comunistas. Ya no solo me refiero al Partido Comunista, sino a otros más radicales en ese momento, ¿no? Digo, bueno, pero si quieren la democracia, ¿por qué reivindican la hoja y el martillo y sistemas, el estalinismo y sistemas comunistas radicales? Y aquello me pareció un poco chocante. Y luego me encontré, claro, con Ortega también, que me había seducido en muchos aspectos, pero también en el aspecto de esa defensa de la existencia de minorías, de esa especie de concepción aristocrática de la sociedad. A mí me interesó entonces ver si se podía articular y cómo
una concepción aristocrática de la sociedad, en el sentido de que no todas las opiniones, no todas las personas tienen la misma dignidad, pero pueden no tener el mismo valor en lo que hacen, ¿no? Puede ser compatible con la democracia. Estudié a Ortega y vi que en él lo era, independientemente de las interpretaciones, yo creo que equivocadas de su pensamiento, que lo vinculan casi con el protofascismo o el fascismo. No hay tal cosa. Bueno, entonces ese fue un poco el motivo y ahí empecé ya a trabajar más intensamente sobre Ortega y Gasset y desde entonces, pues, bueno, me considero, no discípulo porque no lo llegué a conocer, obviamente, pero sí seguidor y un poco en la línea en muchos aspectos de su pensamiento filosófico. Entonces, la expresión minoría selecta aparece en el título de mi tesis doctoral, que luego publiqué como libro, que es La teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset. Y bueno, es una expresión que utiliza él. Yo hoy tal vez preferiría hablar quizá de minorías ejemplares, pero da igual, el concepto es el mismo, ¿no? Porque lo selecto es que se selecciona. Ortega habla de cómo el hombre noble se selecciona a sí mismo al exigirse más. Y por eso se producen dos tipos de hombre, dos tipos, no son dos conceptos o grupos concretos que se pueden identificar, ¿no? El hombre noble, la vida noble y la vida vulgar. Y lo normal es que el noble influya en el vulgar, noble en sentido aristocrático, pero no de sangre, obviamente, no designa una clase social, por supuesto. Entonces, el noble en las situaciones normales influye en los que no lo son y así la sociedad se va mejorando, se va perfeccionando. Pero eso no es incompatible con la democracia política, porque Ortega no habla de que los nobles tengan que gobernar. Es más, piensa que no pueden normalmente hacerlo. Tienen que influir. Digamos que el mecanismo de ejemplaridad o docilidad funciona en lo profundo de la sociedad. Es como una especie de transposición del mecanismo pedagógico, ¿no? Maestro-discípulo, noble, vulgar, ¿no? Vulgar no es en el sentido negativo, en el sentido de corriente, el hombre como la mayoría de los hombres, ¿no? Y el noble, pues es un hombre excepcional porque se selecciona a sí mismo mediante su esfuerzo, mediante la meta a la que proyecta su vida, etc. Bien, mientras que el procedimiento democrático consiste en que la opinión pública, que se ha podido formar, se ha debido formar aristocráticamente, se transforme en ley, se transforme en derecho. Por lo tanto, son dos mecanismos compatibles. Con lo que sí es incompatible la filosofía de Ortega, la filosofía política de Ortega, es con una democracia que él llama frenética o fuera de sí en ocasiones, una democracia que invade todos los ámbitos de la vida social que no son estrictamente políticos y que pretende nivelar e igualar todo, ¿no? Claro, bueno, pues podemos seguir el diálogo para que no sea demasiado monólogo, pero democracia, la cuestión está que, por ejemplo, hay uno de los ensayos incluidos en El Espectador, se titula Democracia morbosa. Entonces, claro, los que leen con no mucho detenimiento o se dejan arrastrar por un título un poco provocativo, no piensan que Ortega está diciendo en ese artículo que la democracia es una enfermedad, que la democracia es morbosa. Bueno, lo que está diciendo es que hay un tipo de democracia a la que puede calificar como morbosa, y es precisamente la democracia fuera del ámbito de la política. Vamos, por decirlo de una forma un tanto provocativa, o no provocativa, sino muy llana, ¿no? Claro, es pretender que es el juicio popular el que decidiría el valor de una obra de arte o la verdad de una creencia religiosa sí, o la bondad de una conducta, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, ese modo de entender la democracia es el que sí constituye un morbo, una enfermedad social, pero no la democracia política, la que Ortega defendió a lo largo de su vida. Hay una etapa juvenil socialista, cuando el socialismo le separaban en esa época, luego muchas más, ¿no? Dos cosas, ¿no? Que no aceptaba el principio de la lucha de clases ni tampoco el internacionalismo del Partido Socialista de entonces, ¿no? Luego hay una etapa, digamos, quizá la clásica, la del pensamiento más, no Maduro, pues Maduro quizás es el último, pero bueno, digamos que Ortega es más influyente en la vida pública española, que está escrito, por ejemplo, entre otros, La rebelión de las masas. Y luego ya en Ortega, después de la guerra civil española, que se le puede considerar como un liberalismo más conservador, si se quiere.
pero nunca fue un antidemócrata, salvo en ese sentido que él consideraba negativo de la democracia. Entonces, desde luego, el Ortega más liberal, si se quiere, es el de la etapa central, hablo de los años, sobre todo la década de los 20, parte de los 10 y la década de los 20, ¿no? hasta la República y la Guerra Civil. Ha salido a la palestra el término democracia, y en este libro conjunto en el que usted escribió un artículo, uno de los capítulos, Democracia sin religión, usted habla de el asedio cultural del cristianismo en Europa, y empieza diciendo, un poco en relación también al artículo previo de Antonio José Contreras, que ni mucho menos es comparable ese asedio a las persecuciones que sufren en otras partes del mundo los cristianos, pero no deja de ser llamativo que si Europa nació en sus orígenes como un término equivalente a cristiano, en la actualidad nos estamos planteando una democracia sin religión, y además esté cada día generando una cultura que ya no solo es que se distancie del cristianismo, sino que en muchos sentidos es opuesta a él. ¿Cómo podemos un poco sintetizar esa visión a una democracia que necesite de la religión, o cómo se relacionaría la democracia con la religión? Porque hay que entender también que la democracia necesita en una cierta medida la religión. Sí, a ver, yo por decirlo primero casi con, no sé si un eslogan, no hay que confundir el principio, por otra parte asentado en la Constitución, sin duda, de la aconfesionalidad del Estado, es decir, el hecho de que el Estado no tenga o no haga suya ninguna confesión religiosa, con la pretensión de que el Estado tenga que ser militantemente ateo, de manera que toda la vida pública se realice de espaldas, ignorando completamente a Dios y a la religión, y la religión se quede convertida en algo meramente privado que hacen los hombres, pues, agrupándose en determinadas comunidades, iglesias o sectas, si se quiere. Se confunden esas dos cosas que yo creo que hay que distinguir. Lo que es realmente compatible con la libertad y en lo que se siente la Constitución es el principio de la aconfesionalidad del Estado. El Estado no puede, no debe tener ninguna confesión religiosa como propia. Ahora, no tiene por qué combatir las religiones, ni prescindir de ellas, ni considerarlas igual que un club de fútbol o que, bueno, qué sé yo, o peor. Bueno, eso por un lado. Por otro, ya que también había salido la expresión de barbarie vinculada con Europa y sus bárbaros, bueno, yo cuando he intentado reflexionar sobre Europa, no con mucha originalidad seguramente, he pensado siempre, o he partido siempre de aquella afirmación que hace Javier Zubiri en el primero de los ensayos incluidos en su primer libro, Naturaleza, Historia, Dios, que afirma, más o menos literalmente, que las tres más grandes producciones creo que dice, del espíritu humano han sido la filosofía, la metafísica, dice el griega, el derecho romano y la religión judía. Y él, como era cristiano, católico, añadía con independencia de su condición de verdad revelada. Es decir, que para un no creyente el cristianismo, la religión de los judíos y el cristianismo después, sería una de las tres más grandes producciones del espíritu humano, aunque no tuvieran un fundamento divino, ¿no? Solo como creaciones humanas, entendidas así. Bueno, pues yo he pensado siempre que Europa se puede entender muy bien no como creadora de esas tres producciones, porque son previas a Europa, a la constitución de Europa como entidad, como nación de naciones, si se quiere, pero sí como depositaria, como heredera. Europa se ha sentido siempre vinculada a esa triple tradición, la filosofía griega y todo lo que vino después a partir de ella, el derecho romano, las instituciones romanas y sobre todo el modo romano de entender el derecho como no como un sistema formal, evidentemente, sino como un medio, un saber prudencial que busca la solución justa. Sin búsqueda de la justicia no hay derecho. Eso ha sido esencial en la tradición europea, la tradición jurídica europea. Si ahora se pretende que cualquier decisión del poder político, sea democrático o no, aunque sea el Parlamento democrático, ha de ser justa por ello mismo, estaríamos rompiendo esa tradición.
La voluntad de la mayoría no tiene por qué ser necesariamente justa. De hecho, existe la posibilidad de oprimir a una minoría. Dirán, bueno, entonces que no es democrática. Bueno, no es democrática, lo que estamos diciendo es que no es derecho cualquier cosa, que revista la forma de derecho. Y la religión cristiana. Eso no significa que Europa tenga que ser confesionalmente cristiana, tiene sentido. Ahora, lo que sí significa es que el cristianismo forma parte, no ya solamente como una especie de creación cultural que debamos conocer, porque si no, no entenderemos ni lo que está colgado en el Museo del Prado, ni las iglesias, ni entenderemos la literatura. Alguien que ignorara completamente todo de la religión se perdería, no podía entender grandes partes del Quijote, por ejemplo. Estoy reivindicando el valor del cristianismo no como mero ingrediente cultural de Europa, sino la religión cristiana como elemento constitutivo de Europa. Insisto, eso no significa que los estados europeos tengan que ser confesionales, lo he dejado ya claro desde el principio. Pero es que además hay otra cosa. Claro, la pretensión de que el cristianismo sea un enemigo o un obstáculo para la democracia es una pura falsedad. No digo que tengan mala intención los que lo sostienen, digo que se equivocan, que es un grave error. Es más, parece claro que las democracias han arraigado mejor y en principio solo en países con una tradición cristiana. Por otra parte, los ideales de la Revolución Francesa son ideales que proceden de la tradición cristiana. Por eso, por ejemplo, Ortega y Gasset podía decir que la modernidad es un fruto tardío de la idea de Dios. Es decir, que el cristianismo conduce, a lo mejor de forma trabajosa en ocasiones, pero conduce a la modernidad. Luego hay otra modernidad que yo creo que se extravía y que ya es incompatible con el cristianismo, pero es una de las herencias de la modernidad, pero no la única. ¿Y por qué además es esto? Pues porque en realidad en el cristianismo existen ciertos principios que conducen o pueden conducir de una forma natural a la democracia. Esto lo vio también muy claramente Tocqueville, ¿no? No tienen nada que temer los demócratas de la religión. Al contrario, hay que temer cuando una sociedad cambia de régimen político y se hace democrática a la vez que prescinde de Dios. Ahí sí hay un problema, pero en la religión no lo hay. Entre otras razones porque, como decía, esos ideales de la Revolución Francesa tienen raíz cristiana. Para empezar, la igualdad que es la esencia de la democracia, ¿no? La igualdad. O la fraternidad. Claro, ¿qué mayor fraternidad cabe si entendemos que todos los hombres somos hijos del mismo Dios? Por lo tanto, hermanos, pero realmente, no de una forma metafórica. Por eso la democracia procede fundamentalmente del cristianismo. Claro que hay una teocracia, puede haber una teocracia cristiana en ocasiones, pero lo cierto es que la democracia ha arraigado en sociedades originalmente cristianas. Luego también en otras, pero con más dificultad, salvo una excepción. En cualquier caso, es una realidad política que se nutre del cristianismo. En ese sentido, no es cierto, a mi juicio, que, bueno, es que eso ni siquiera ya se empieza a decir, todavía algunos lo pretenden, ¿no? Que tengan nada que ver el cristianismo con las doctrinas totalitarias. Al contrario, es que yo creo que el triunfo, afortunadamente fugaz en el caso del nazismo, no tanto del totalitarismo comunista, su triunfo tuvo mucho más que ver con un debilitamiento de la moral, con un nihilismo moral, en cierto modo, que con la pretensión de imponer verdades absolutas, que acaso también, bueno, puede ser la raza, puede ser la clase trabajadora, o el Partido Comunista, pero en cualquier caso, para que el horror a que llegaron fuera posible, tuvo que haber un trabajo de demolición de principios y valores cristianos, de demolición no total, porque se mantuvieron, pero sí. Por lo tanto, creo que sería un grave error, incluso táctico, al margen de que el cristianismo sea una verdad revelada, sería un error incluso táctico para los demócratas prescindir de la religión, porque del cristianismo en concreto, porque es un elemento fundamental de nuestra tradición cultural y espiritual en general. Bueno, ya que he mencionado las tres grandes producciones, luego Zubiri añadía la física de nuestro tiempo, la física actual de su tiempo.
vamos, la relatividad, física cuántica, etcétera, como una cuarta producción del espíritu humano. Bueno, yo a estos 3 o 4, si se quiere, incluyendo la física, añadiría lo que dice Ortega a propósito de las causas que han hecho posible la grandeza y el desarrollo, incluso económico también, pero no solo de Europa y el incremento tremendo de su población, que eran 2 principios, según él: la ciencia, en este caso ya podemos acogernos también a Zubiri, y la democracia liberal. Vean hasta qué punto Ortega defiende la democracia liberal como un principio de los 2 principios fundamentales de Europa. Europa es, dice, ciencia y democracia liberal. Los que dicen que es un autor protofascista, bueno, ya ellos, es decir, no sé, en un capítulo de La rebelión de las masas se titula El mayor peligro del Estado. Lo que sí es un escritor crítico y crítico radical del bolchevismo y también del fascismo. En el libro Democracia sin religión se escribe lo siguiente. La modernidad nos prometió la salida de la caverna platónica, allí donde se reside el supremo bien, pero ha fracasado en el intento. Heidegger afirmó que solo un Dios puede salvarnos. ¿Por qué no el Dios cristiano? No buscamos un ideal premoderno, sino la recuperación de la senda perdida de la modernidad. Y un poco más adelante continúa diciendo, el relativismo cultural y moral es la negación de la existencia de valores objetivos y absolutos. Sin embargo, a pesar de este relativismo, no faltan el fanatismo y la intolerancia. Entre las consecuencias más notables de estos errores cabe mencionar los siguientes: la tendencia hacia el nihilismo, el auge del utilitarismo y el hedonismo, la falta de una concepción compartida acerca del mundo y de la vida, la tendencia a identificar el relativismo con la tolerancia y el rechazo al totalitarismo, el refugio en la vida privada y el desinterés hacia lo público. Buena parte del equívoco tendría que ver con la errónea concepción de la Edad Media y con la tesis de que la modernidad se abre camino precisamente mediante la negación y la superación del cristianismo. Sin embargo, Ortega y Gasset afirmó que la modernidad es un fruto tardío de la idea de Dios. Aquí encuentra una de sus motivaciones el rencor y el resentimiento hacia el cristianismo. Yo quisiera preguntarle sobre todo por cómo se combate precisamente desde una óptica pública, cómo se podría combatir ese relativismo o cómo se podría reconducir la modernidad desde una óptica pública. Hoy, bien, en los últimos tiempos, no sé exactamente desde cuándo, he ido dándole vueltas al asunto del relativismo y hoy me parece que es un error filosófico que tiene graves consecuencias sociales y culturales y espirituales. Pero, sin embargo, he llegado un poco a la conclusión de que no es la mayor amenaza que pesa sobre el mundo contemporáneo, ¿no? En particular sobre Europa. ¿Por qué lo digo? Porque, aun siendo un error de funestas consecuencias, en realidad un relativista consecuente no constituiría una grave amenaza para la verdad. Digo grave. Dirán, bueno, pero si la niega, ¿cómo no va a ser una amenaza, un riesgo para la verdad? Bueno, primero la niega hasta cierto punto porque se presenta a sí mismo como verdadero, pero bueno, en cualquier caso, la niega. Pero entre negar que podamos conocer verdades en el ámbito religioso, político, moral, estético, etcétera, filosófico, entre negar eso y plantear una alternativa hostil u opuesta a ciertos principios que habíamos aceptado a lo largo de la historia europea, hay una diferencia. Y lo segundo es lo que me parece que en cierto modo está sucediendo. Me explicaré, o lo intentaré al menos. Claro, un relativista consecuente, pensemos en el caso del aborto, por poner un ejemplo. Bueno, no dirá que sea un delito o una conducta inmoral, un crimen, no, porque es relativista, ¿no? Pero tampoco podría afirmar que es un bien, un derecho de la mujer, un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Simplemente diría algo que no comparto, pero diría, bueno, mujeres que quieran abortar, que aborten, y las que no, pero no reivindicándolo como un bien moral y por lo tanto como un derecho, sino como algo lícito.
que también se confunde un poco en el ámbito jurídico entre esos dos conceptos. Una cosa es que algo esté permitido, es decir, que alguien pueda hacer algo sin ser molestado, sin ser impedido en su realización. Por ejemplo, yo puedo, si tengo recursos, hacerme un viaje e irme a la playa. Bueno, pero no tengo un derecho a ir a la playa, porque si tuviera un derecho a ir a la playa, podría ir a los tribunales o al gobierno o al ayuntamiento de mi ciudad y decir, bueno, que me quiero ir de viaje a la playa, así que denme los recursos para hacerlo porque tengo derecho a hacerlo. No, eso es lícito, es permitido, estará muy bien, puede hacerlo sin ser molestado, pero siempre y cuando tenga recursos, ¿no? Porque si no, no puede, digamos, comprometer a toda la sociedad en la satisfacción de su deseo, que es lo que ahora parece que se pretende. Bueno, me he ido de un pequeño rodeo, pero la idea es que un relativista nunca optará, por decirlo de una forma un tanto maniquea, si quieren, por el mal, porque no sabe. Es decir, él considera que la distinción entre el bien y el mal depende de la educación, depende de las épocas, depende de las culturas. No hay algo bueno de modo absoluto en sí mismo, no hay verdades, y eso me parece negativo, pero es menos perjudicial que intentar pasar como bueno lo que es malo. Entonces, claro, lo que sucede en nuestro tiempo muchas veces es lo segundo, que los relativistas son un poco así como de boquilla, digo a veces, ¿no? Algunos puede que sean coherentes, pero muchos son relativistas tácticos, ¿no? Que lo son cuando critican las convicciones de los demás. Dicen, bueno, eso es relativo, eso es porque los católicos pensáis esto, o porque los piensan de otra manera. Y ahí son relativistas, pero cuando defienden sus convicciones no son relativistas. Es decir, que el fenómeno, si queremos emplear el término que creo que se puede utilizar, de cierta ingeniería social al que nos encontramos, no es un mero ejercicio de relativistas. Un relativista no haría ingeniería social si es consecuente. Eso sí, dejaría libertad mientras no se daña a otro, mientras no se produzca un daño a nadie, ¿no? Pero no pretendería que sea bueno la eutanasia, que sea bueno el aborto, que sea bueno, ni bueno ni malo, depende. Eso sí, eso conduce en la práctica a la tolerancia de esas conductas, claro, pero no a su reivindicación como derechos. Un relativista no puede decir que haya un derecho a morir, que sea bueno quitar la vida a un enfermo terminal que haya decidido previamente suicidarse. Bueno, digo esto porque yo creo que un relativista consecuente, dentro del mal que puede hacer, ¿no? Evidentemente, pero nos enfrentamos a unos riesgos, yo creo que mayores. Es decir, a un intento de transformar la sociedad y que lo que antes era bueno pasa a ser malo y viceversa. ¿No? Es lo que Nietzsche llamaba la transvaloración de los valores. No un puro relativismo nihilista, sino un cambio, y que lo que antes se tomaba como bueno ahora pasa a ser malo, ¿no? Bueno, dicho esto, la frase que he leído, pues me hago mía, lógicamente, y sigo pensando así. Por cerrar el diálogo, don Ignacio, yo creo que los tres términos que han enhebrado el diálogo han sido precisamente familia, democracia y liberalismo. Los dos primeros creo que son muy evidentes como para que sea necesario explicarlos. Pero como sobre el tercero hay una especie de leyenda negra, incluso podríamos decir confusión muchas veces con economicismos, etcétera, le voy a pedir, y sé que es algo difícil para cerrar el diálogo, que trate de esbozar una especie de definición, si quiere particular o si quiere académica, del término liberalismo, por favor. Es difícil. En realidad, para empezar, el término ya hoy se ha convertido en buena medida, en equívoco, en el sentido de que se utiliza de formas distintas. No significa lo mismo ser liberal en Estados Unidos que ser liberal en España o en Europa en general. No significa lo mismo el término liberal, que además es de origen español en su sentido originario, que lo que hoy suele entenderse por liberalismo. Entonces yo, claro, más que de etiquetas por nobles o por buena tradición que tengan, prefiero ya hablar de contenidos, ¿no? En fin, entonces, en ese sentido, liberal es alguien que ama ante todo la libertad
y por lo tanto afirman la libertad en sentido metafísico, antropológico si quieren, pero también en el sentido político. La afirmación de la primacía de la libertad sobre cualquier otro principio o valor político, incluido la igualdad. En ese sentido, creo que lo que yo puedo entender por liberalismo se encuentra, entre otros autores, no digo que en él solo, muy bien en La democracia en América de Tocqueville, que es un autor por el que tengo una gran devoción o preferencia. ¿Por qué? Porque él considera que la democracia es ante todo el triunfo de la igualdad. La sociedad democrática es la sociedad igualitaria, de que nadie es más que otro por nacimiento. Don Quijote dirá, sábete, Sancho, que nadie es más que otro si no hace más que otro. Ahí hay algo de ejemplaridad también, de minoría, ¿no? Si alguien hace más que otro, es más que otro. Es la misma dignidad como hombre, claro, pero es más que otro. Hay una diferencia. Pero bien, la democracia no garantiza la libertad. Entonces, un liberal es alguien que considera eso, que la libertad se puede encontrar amenazada también en la democracia. Como decía Tocqueville al final del segundo volumen de La democracia en América, de la sociedad democrática en la que la providencia nos ha hecho vivir, saldrían como dos caminos. Uno conduce al progreso, a la civilización y a la libertad, y el otro a la miseria, a la servidumbre y a la barbarie. Claro, de la misma democracia salen dos caminos. Entonces, un liberal que sostiene eso, que ante todo hay que defender la democracia y la libertad incluso de la democracia. No contra ella, pero sí de ella en ocasiones. Bueno, dicho esto, yo tampoco me pondría un rótulo, ni me pondría casi ninguno, pero de liberal sin más, ¿no? Hay algunos rasgos del conservadurismo que es distinto al liberalismo, aunque pueden ir unidos en los mismos partidos en ocasiones, pero que es distinto, ¿no? Y hay algunos principios del conservadurismo que me parece que son también defendibles y valiosos y que además son compatibles con el liberalismo, porque claro, si el conservador trata de defender o de proteger ciertos valores y principios que han mostrado a lo largo del tiempo su valor, incluso solo por el hecho de perdurar, bueno, habría que invertir digamos, la carga de la prueba. El que quiera cambiar algo tendrá que mostrar que el cambio va a mejorar. Mientras tanto, es preferible dejar las cosas como están. Por tanto, el conservador no es alguien que quiera volver al pasado. Eso se llama bien tradicionalista en algunos casos, un reaccionario si se quiere, pero no un conservador. El conservador piensa que debemos dejar las cosas como están, salvo que sea para mejorarlas. Evidentemente el conservador será antirrevolucionario. Un liberal puede, y en algunas épocas históricas se ha sido ser revolucionario. Hoy día se supone que no, pero también ha habido revoluciones liberales en ese sentido. Bueno, creo que ahí hay una diferencia, pero que se puede armonizar, porque también hay una tradición de la libertad. Yo en alguna ocasión he hablado en esos términos, ¿no? Si hay una tradición de la libertad, uno puede ser conservador y a la vez defensor de la libertad, porque el conservador no es enemigo de la libertad, ¿no? Pero piensa que si una institución ha venido funcionando bien, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de negarla, cambiarla, volverla del revés. Digamos que, en fin, que una pequeña alma conservadora también puede que albergue en mi pensamiento. Pues Ignacio Sánchez Cámara, le quedo muy agradecido por concedernos la entrevista. Seguro que nuestros espectadores también. Ha sido un honor tenerle aquí. Y no sé si quiere añadir algo más antes de cerrar el programa. No, yo simplemente, pues, al hilo de esto último que estamos diciendo, pero tampoco me parece que sea como para cerrar, ¿no? Es que uno de los rasgos del pensamiento conservador que me parecen valiosos es que el conservador no se presenta como un ideólogo. Un conservador no es alguien que quiera transformar la sociedad según un modelo más o menos ideal, lo que Oakeshott llamaba la política de los soñadores, ¿no? Sino que es alguien más, si quieres, realista, que parte de la realidad e intenta mejorarla, pero no es un ideólogo. En cambio, el liberal puede serlo. En ese sentido, el tránsito de la defensa del comunismo al liberalismo se da, y es un buen tránsito, por otra parte, ¿no? Pero se da porque las mentalidades tienen algo en común, aunque sean opuestas, evidentemente. El liberal sí tiene una idea fuerte de cómo tiene que ser la sociedad y cómo hay que defender la libertad, ya que el conservadurismo no sería una ideología. Bueno, pero yo creo que más que esto, mi parte, ya para terminar, por mi parte, insisto, es
en volver a insistir en la idea de que democracia sin religión es teóricamente posible, pero es una mala decisión. Y por lo tanto, creo que el intento por alejar la religión y el cristianismo en particular de la vida pública obedece a un intento de transformación de la sociedad que no deja de ser un ensayo, yo creo que de raíz totalitaria, de ingeniería social. Por lo tanto, todo liberal, creyente o no, debería oponerse a esos ensayos. Pues con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias, don Ignacio, y muchas gracias a los espectadores por su tiempo y por su atención. Volveremos pronto con más programas aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura. Muchas gracias.